Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema explosivo. Ya lo habrán visto en el título y sí, la noticia que nos ocupa hoy es de esas que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a mil, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, lo sé. Muchos de ustedes como yo son fans de hueso colorado de estas dos estrellas turcas. Hemos seguido sus carreras, sus proyectos, sus vidas. Y ahora tenemos una bomba. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, y agárrense de donde puedan porque vamos a sumergirnos en este mar de emociones y rumores. Antes de empezar a analizar todo lo que ha ocurrido y a desmenuzar cada detalle, les recuerdo que si aún no están suscritos a mi canal, es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque les prometo que aquí siempre encontrarán las últimas novedades, análisis profundos y por supuesto mucho drama. Así que suscríbanse, que es gratis y nos ayuda a crecer. Ahora sí, comencemos. El 27 de julio de 2025, la noticia saltó a la luz. Y no fue un rumor cualquiera. Esta vez los medios de comunicación turcos y poco después los internacionales se hacían eco de algo que nadie, o casi nadie, esperaba. La relación, el noviazgo, el compromiso, lo que fuera que Hande Erçel y Kerem Bürsin tuvieran, estaba en crisis. Y no era cualquier crisis, parecía ser una ruptura definitiva. Imagínense la conmoción. Hande y Kerem, la pareja de ensueño de muchos. Dos actores talentosísimos, guapos, con química innegable. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Qué había pasado? Las redes sociales explotaron. Fans de todo el mundo desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y Asia, se unieron en un torbellino de especulaciones, teorías y por supuesto tristeza. Pero, ¿qué llevó a esta impactante noticia? Bueno, como suele suceder en estos casos, hay muchas versiones. Los medios de comunicación, ávidos de información, empezaron a filtrar rumores, a veces contradictorios, otras veces, quizás, un poco más cercanos a la verdad. La vorágine informativa no se detuvo. Cada día surgían nuevas fuentes anónimas, amigos cercanos que supuestamente conocían los detalles íntimos de la separación. La prensa sensacionalista se regodeaba con la noticia, publicando artículos llenos de especulaciones y conjeturas. Los portales de noticias de espectáculos se peleaban por conseguir la exclusiva, por publicar la foto más reciente de Hande o Kerem, por captar alguna señal de tristeza o por el contrario, de aparente felicidad. Asterisco los rumores y las verdades a medias, un análisis detallado asterisco. Una de las teorías más extendidas y que parece tener cierta credibilidad, es la de las agendas apretadas. Ambos actores en este momento se encontraban en el pico de sus carreras. Hande con varios proyectos en puerta, incluyendo una nueva serie que prometía ser un éxito rotundo. Kerem, por su parte, también tenía una agenda muy ocupada, con rodajes, eventos promocionales y, por supuesto, la gestión de su propia productora. Asterisco el peso de la fama, la distancia y el tiempo perdido asterisco. Esta teoría de las agendas apretadas resonó con fuerza entre los fans y la prensa. La idea de que la distancia y la falta de tiempo juntos habían desgastado la relación parecía plausible. La vida de una estrella de cine y televisión es frenética. Largas horas de rodaje, viajes constantes, entrevistas, eventos sociales, todo ello deja poco espacio para la vida personal. La comunicación, vital en cualquier relación, se ve dificultada por la diferencia horaria, el cansancio y la falta de intimidad. Imaginemos la situación: Hande sumergida en la grabación de su nueva serie, viajando a diferentes locaciones, pasando semanas lejos de casa. Kerem, por su parte, volcado en su productora, supervisando proyectos, asistiendo a festivales de cine, promocionando sus trabajos. La falta de momentos compartidos, de cenas románticas, de conversaciones íntimas, pudo haber minado la relación. El amor, como una planta, necesita ser regado y cuidado, de lo contrario se marchita. Asterisco las personalidades encontradas, un choque de estrellas, asterisco. Otro rumor, menos confirmado pero también presente, hablaba de diferencias irreconciliables. Dicen que a pesar de la innegable química que irradiaban, sus personalidades eran muy diferentes, y que estas diferencias se habrían acentuado con el tiempo. Que las discusiones, los desacuerdos y las tensiones en la convivencia se volvieron insostenibles.
Este rumor sugería que la chispa inicial, la atracción que los unió en la serie Love is in the Air, no fue suficiente para superar las diferencias en sus personalidades. Tal vez la idealización propia de los primeros momentos del enamoramiento dio paso a la realidad, a los desencuentros, a las discusiones. Quizás sus maneras de ser, sus prioridades, sus expectativas de futuro chocaron frontalmente. En este scenario, la incompatibilidad no se refiere a un odio o antipatía, sino a una falta de armonía. Dos personas, por mucho que se amen, pueden no ser compatibles en la forma de enfrentar la vida, de tomar decisiones, de lidiar con los problemas. Las diferencias de carácter, aunque en un principio puedan resultar atractivas, pueden convertirse en fuentes constantes de conflicto y desgaste emocional. El espectro de las terceras personas, infidelidad o rumores malintencionados, Por supuesto, también se filtraron otras teorías menos amables, como la supuesta aparición de terceras personas en la ecuación. Aunque de momento no existen pruebas contundentes que respalden estas afirmaciones. Este tipo de rumor siempre es el más sensacionalista y el que más daño puede causar. Es la especulación más común en estos casos, la que alimenta la curiosidad morbosa de la prensa y del público. Es importante recordar que sin pruebas, estas acusaciones son solo eso, rumores. Es fácil culpar a una tercera persona, pero la realidad de una ruptura suele ser mucho más compleja y multifacética. La infidelidad, aunque lamentable, no siempre es la causa principal de una separación. A veces la falta de comunicación, el desgaste emocional, la incompatibilidad, son factores más determinantes. El eco de Love is in the Air, el final de un cuento de hadas ***. Lo cierto es que independientemente de las causas reales, la noticia de la ruptura fue un golpe duro para los fans. La pareja, que había conquistado corazones con su trabajo en la serie Love is in the Air, parecía destinada a un final feliz. Muchos esperaban una boda, hijos, una vida juntos. Pero lamentablemente a veces, las cosas no salen como uno espera. La serie Love is in the Air había sido un fenómeno mundial. La química entre Andy y Kerem, la historia de amor de Eda y Serkan, cautivaron a millones de espectadores. La serie trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad. Los fans se enamoraron de la pareja, soñaban con su felicidad, con su final de cuento de hadas. La noticia de la ruptura fue para muchos como el final de ese cuento, un final agridulce, inesperado y doloroso. El impacto mediático, un huracán de atención Lo que sí es innegable es el impacto que la noticia tuvo en las carreras de ambos actores. Aunque ya eran estrellas consolidadas, esta ruptura los colocó aún más en el centro de la atención mediática. Cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, se convirtió en noticia. La prensa, los paparazzi y los fans, todos querían saber más. ¿Cómo estaban? ¿Cómo se sentían? ¿Habría reconciliación? La ruptura transformó a Andy y Kerem en imanes de atención. Los paparazzi los perseguían, los medios de comunicación analizaban cada detalle de sus vidas, las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías. La privacidad se convirtió en un lujo, la libertad en una quimera. La presión mediática sin duda fue enorme. El profesionalismo en la adversidad, el futuro en el horizonte ***. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto en sus proyectos profesionales. Las expectativas sobre sus nuevas series y películas se dispararon. El público, más que nunca, estaba interesado en ver qué les deparaba el futuro a estos dos talentos. A pesar de la tormenta mediática, tanto Andy como Kerem han demostrado un gran profesionalismo. Han seguido adelante con sus proyectos, han cumplido con sus compromisos, han mantenido la calma y la compostura. Han demostrado que son, ante todo, profesionales que se toman en serio su trabajo. El público, tras la conmoción inicial, ha reconocido este esfuerzo y ha mostrado su apoyo. El silencio como fortaleza, la intimidad respetada ***. Una de las cosas más interesantes de todo este asunto es cómo se han comportado ambos actores. Ni Andy ni Kerem han hecho declaraciones oficiales sobre la ruptura. Han mantenido un perfil bajo, enfocándose en sus trabajos y en su bienestar personal. Algunos lo han interpretado como una señal de respeto mutuo, mientras que otros creen que es una estrategia para proteger su privacidad. El silencio, en este caso, ha sido su mejor arma.
Han evitado caer en el juego mediático en la necesidad de dar explicaciones. Han protegido su intimidad, su vida personal, de la voracidad de la prensa. Este silencio ha sido interpretado de diferentes maneras, como una señal de respeto mutuo, como una estrategia para preservar su imagen, o simplemente como una forma de lidiar con el dolor en privado. *** El apoyo de los fans, un faro en la tormenta ***. En las redes sociales, Ande ha publicado fotos y vídeos de sus proyectos, y ha aprovechado para agradecer a sus fans el apoyo incondicional. Kerem, por su parte, ha hecho lo propio, compartiendo imágenes de sus rodajes y mostrando su lado más profesional. El apoyo de los fans ha sido fundamental para ambos actores. Los mensajes de cariño, de aliento, de solidaridad, han sido un bálsamo en medio de la tormenta. Los fans, aunque tristes por la ruptura, han demostrado su respeto y su admiración por Ande y Kerem. Han entendido que son seres humanos con sentimientos, que merecen privacidad y apoyo. ***El futuro incierto, ¿habrá reconciliación o nuevos caminos? La ruptura de Ande y Kerem es sin duda una noticia impactante que ha sacudido al mundo del entretenimiento. Nos ha recordado que incluso las parejas más glamurosas y admiradas pueden enfrentar desafíos y tomar decisiones difíciles. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Habrá una reconciliación? ¿Cada uno seguirá su camino por separado? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que ambos actores seguirán brillando en sus carreras, y que sus fans, aunque tristes por la ruptura, siempre estarán ahí para apoyarlos. El futuro de Ande y Kerem es incierto. La posibilidad de una reconciliación siempre está latente, pero también existe la posibilidad de que cada uno emprenda un nuevo camino, encuentre el amor en otra persona, construya una nueva vida. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y la estabilidad emocional, y que sigan creciendo tanto personal como profesionalmente. ***, un mensaje de respeto y esperanza, el adiós temporal ***. En este momento lo más importante es recordar que son seres humanos, con sentimientos, y que merecen respeto y privacidad. Dejemos que sanen sus heridas, que sigan adelante con sus vidas, y esperemos con ansia sus próximos proyectos. Es fundamental recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con emociones, con miedos, con sueños. La privacidad es un derecho fundamental, y debemos respetarlo. Demos tiempo a Ande y Kerem para que se recuperen, para que encuentren la felicidad, para que continúen brillando en sus carreras. Conclusión, un cierre con esperanza ***. Hemos analizado los posibles motivos detrás de la ruptura, el impacto mediático, y cómo han reaccionado Ande y Kerem. Hemos visto que a pesar de la tristeza, la vida continúa, y que ambos actores seguirán adelante con sus carreras y sus vidas personales. Así que antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme en este análisis, y por ser parte de esta comunidad. Espero que les haya gustado el vídeo. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Ande y Kerem? ¿Creen que habrá reconciliación? ¿Qué esperan de sus futuros proyectos? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones, teorías y expectativas en la sección de comentarios. Y por supuesto, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.